para otro. Entonces, ahí comienza la problemática, cuando justo no estamos proporcionando esa información. Entonces, con esto se genera algo más, una consecuencia. La consecuencia es que se excluyen a muchas personas, a muchas, ¿por qué? Porque no es que sean diferentes a nosotros, es que simplemente tienen otras capacidades o simplemente tienen otra forma de comunicación. Y esa comunicación necesitamos tomarla en cuenta justamente para las nuevas tecnologías. Así que, ¿cuál es la importancia de la tecnología? ¿En dónde radica? Pues la importancia más importante, la importancia relevante respecto a la tecnología es hacer que esa información sea accesible para cualquier persona. Y cuando hablo de información, no me refiero únicamente a los datos, me refiero a que herramientas tecnológicas sean utilizadas por cualquier persona sin importar las condiciones que la persona tenga. Para esto, y para continuar con la presentación, necesito retomar algunos conceptos básicos. Estos son, el primero, ¿qué va a ser la comunicación inclusiva? A ver, estamos hablando de comunicación y ya sabemos que la comunicación pues va a ser la forma en la que podamos transmitir ideas y para eso necesitamos un lenguaje y el lenguaje tiene diversas capacidades y existen muchos tipos de lenguaje. Si es lenguaje de señas, lenguaje auditivo, lenguaje visual, lenguaje kinestésico, en fin, etc. Entonces, aquí viene la importancia, la comunicación inclusiva. La comunicación inclusiva para esta presentación la vamos a definir como la transmisión de información, sí, pero para que todas las personas puedan comprenderla y sobre todo acceder a esa información sin importar las capacidades físicas, las capacidades sensoriales e incluso las capacidades cognitivas. Es lo primero que necesitamos retener. Ya sabemos que existe la comunicación, ya sabemos que esta está modificándose, pero ahora tenemos que hacer que esa comunicación sea inclusiva. Para que pueda ser inclusiva necesitamos incluir literalmente a la mayoría de personas en esta era tecnológica. Pero además necesito incorporar algo relevante en la comunicación inclusiva, la diversidad de todas las personas. Entonces, en esta diversidad que existe no solo en México, sino en el mundo, tenemos que considerarla porque si no, nada más atacaríamos a un sector de la población. Hay principios clave para una comunicación inclusiva. Normalmente los más generales hay varios, pero los que se toman en cuenta son tres. La accesibilidad, es decir, la información debe de ser accesible para cualquier persona en diferentes formatos. ¿A qué me refiero con en diferentes formatos? Insisto, ahora tienen un apoyo visual, está la presentación, me están escuchando, pero ¿qué sucede si tenemos a personas que son, por ejemplo, que no ven? Solo están escuchando y yo estoy haciendo referencia a esta presentación y aparte yo de repente les digo, miren esto y entonces no estoy siendo inclusiva. Entonces, si me voy por el lado de la tecnología, la accesibilidad quiere decir que pues justamente toda la información que yo proporcione en las herramientas que me permiten la comunicación justamente deben de estar en diferentes formatos, de manera que incluya a más personas. Debe de existir claridad. ¿A qué me refiero con claridad? Uno, muy importante, deben existir mensajes comprensibles, evitar redundancias, pero sobre todo evitar complejidades, hacer lo más sencillo posible justo la comunicación. Y finalmente, la igualdad de acceso. ¿A qué se refiere? A que sin importar las características y la diversidad que existe entre las personas, debe de existir justo esa igualdad a la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la vida real? En la vida real, esto está perfecto, a nivel teórico está muy, muy bien, pero en la vida real, ¿qué es lo que tenemos? Solo puse algunos puntos, 4, que son los que realmente están, lo que realmente está pasando en la vida real.
tenemos sitios web que definitivamente no funcionan con lectores de pantalla. No es posible saber la información que existe en ese sitio web porque no es accesible, no cumple, voy a retroceder, con los principios. No hay accesibilidad, no hay claridad y no hay igualdad de acceso. Además, aún seguimos teniendo videos que no tienen subtítulos, pero también este es un ejemplo muy, muy importante que tomaré posteriormente. ¿Qué es lo que sucede con esos videos? Tenemos aplicaciones con interfaces complejas. A pesar de que nos han facilitado la vida, aún seguimos teniendo este detalle. Eso no permite que exista algo que es una brecha digital. Pero además tenemos documentos con lenguaje demasiado técnico. Y a esto podemos aunar, y no menos importante, en que tenemos muchos idiomas tradicionales, muchas lenguas originarias. Entonces, la accesibilidad se reduce porque a todo ese sector de la población no lo estamos incluyendo. Eso es lo que está sucediendo en la vida real. A pesar de haber muchos trabajos al respecto, estamos creando una brecha digital y estamos creando, sin pensarlo, una exclusión, no una inclusión. Entonces, ¿por qué es importante la inclusión digital y la accesibilidad tecnológica? Es importante, primero, porque en los últimos años la tecnología ha transformado la manera en la que nos comunicamos. Tenemos traductores, tenemos generadores de texto, de imágenes, tenemos dispositivos móviles inteligentes, tenemos asistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchas tecnologías, pero esas tecnologías en muchos casos no están siendo inclusivas. Así que el uso actual se convierte en dispositivos inteligentes, sí, pero si ya los tenemos, vamos a crear herramientas que permitan una mayor inclusividad. Tenemos plataformas digitales, ok, hagámoslas más accesibles, no solamente fáciles, sino que incluyan otro tipo de características que permitan acceder a la información. Y finalmente tenemos redes sociales. Ok, veamos, y justamente esto nos da el preámbulo a algo muy, muy importante, que es la accesibilidad digital. ¿Y a qué nos referimos con la accesibilidad digital? Bueno, pues nos referimos a garantizar a que la mayoría de las personas, podría decir a que todas las personas, pero bueno, todas sería complicado, a que la mayoría de las personas, incluyendo aquellas con diferentes capacidades, puedan tener justamente acceso a la información. Es decir, que exista un diseño inclusivo, adaptar contenidos a diferentes audiencias, que exista una interacción sencilla, que exista un lenguaje claro y sobre todo que haya un beneficio social. Eso es lo que requiere la accesibilidad digital. Entonces, lo que vamos a hacer en la accesibilidad digital es tener la tecnología por un lado y por el otro justamente crear una accesibilidad para que sin importar las discapacidades que existan, se requiera justamente un acceso. Así que para eso tenemos que crear un diseño universal. El diseño universal, y es otro concepto que está totalmente asociado a la inclusión digital, ¿a qué se refiere? A proponer productos y servicios que funcionen para todas las personas desde el principio, sin necesidad de adaptaciones posteriores, que el desarrollo esté orientado para diferentes personas desde un inicio y de ahí a lo mejor ir incorporando funcionalidades, sí, pero que se cree para dar accesibilidad. Un ejemplo, los subtítulos en videos. Ahí fue cuando comenzó la accesibilidad. Inicialmente se creó para personas sordomudas, pero bueno, los beneficios sociales han sido mayores. Por ejemplo, ahora los subtítulos se activan y se generan de manera automática y son accesibles para personas que ven videos en lugares ruidosos, por ejemplo, para personas que estamos aprendiendo otro idioma, por ejemplo,
para quienes preferimos leer mientras escuchamos, para justo poder asociar. Entonces aquí hay un beneficio social únicamente con los subtítulos. Por eso les decía al inicio, a ver, es un problema porque muchos videos no tienen subtítulos, sí, pero también es un ejemplo muy, muy claro en el que eso que era un problema ha ido evolucionando de manera que ha traído más beneficios sociales, que la tecnología ha incluido beneficios sociales. Con respecto a las tecnologías para la comunicación inclusiva. Primero, antes de pasar a temas muy, muy específicos, quiero comentar que las tecnologías ahora se han totalmente asociado y han trabajado sobre sobre capacidades diferentes. Por ejemplo, para la visual se han incorporado lectores de pantalla. Tienes la pantalla y se va escuchando. Hay texto que se convierte en braille digital. Es una tecnología que también ha apoyado. Existe la conversación de texto a voz y pues bueno, esto ha ayudado para muchas cosas, no nada más para la discapacidad visual, sino que también hay, reitero, para la incorporación o el aprendizaje de un segundo idioma. Existe el reconocimiento de imágenes, pero además estas imágenes son descritas. Asistentes de voz los tenemos. Eso se está volviendo muchísimo más popular. Con respecto a las capacidades auditivas, bueno, tenemos subtítulos automáticos. Sí, ahora ya son en tiempo real. Hay transcripción automática de voz a texto. Podemos ir leyendo. Existe interpretación en lengua de señas mediante videollamadas, pero además existen ya traductores que pueden hacer justamente de texto a lengua de señas o viceversa. Con respecto a las dificultades cognitivas o del lenguaje, bueno, tenemos la comunicación aumentativa y alternativa. Es decir, la comunicación está cambiando para que existan dentro de esas aplicaciones pictogramas, imágenes o símbolos que nos permitan o que permitan justamente incluir a este tipo de personas con estas características. Existe ya también la lectura fácil, es decir, va a adaptar textos para que sean más comprensibles. Y en todo este proceso que se ha venido incursionando en las tecnologías, no podemos dejar de lado algo muy, muy importante, que es la inteligencia artificial y justamente cómo involucra a la comunicación inclusiva. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que gracias a todo este auge se han abierto nuevas posibilidades para la inclusión. Entonces, la IA, si bien está presente en muchos sectores, para la comunicación también está presente para incluir justamente a personas que requieren de otro tipo de comunicación, también se ha involucrado. Por ejemplo, ya sabemos, tenemos el reconocimiento automático de voz, que se haga la transcripción, pero además ese reconocimiento de voz se hace ya con una gran precisión, ¿sale? Activo, no sé, me indican en dónde está el botón y comienzo a transcribir. Hay traducción de idiomas de manera automática, pero los idiomas normalmente se van con podría decir, con los no originarios. Sí, lo estamos haciendo y ya existe por ahí trabajos respecto a lenguas originarias de México y de gran parte de Latinoamérica, pero nos hace falta. Se generan subtítulos en tiempo real, se describen imágenes y entonces todo esto va haciendo una comunicación inclusiva. Ahora les voy a hablar respecto a la comunicación inclusiva, qué es lo que trabajamos en la UAM Azcapotzalco. Una de las áreas que me apasiona, si bien escucharon mi reseña y agradezco por esa reseña, es la comunicación. Me encanta. De la comunicación me fascina la herramienta que es el lenguaje. Pero el lenguaje tiene muchas áreas de oportunidad. Una de las áreas de oportunidad que vimos es la lengua de señas mexicana.
Y para esto, para poder hacer la lengua de señas mexicana, el proyecto completo era justamente tener una mano robótica en la que la mano, en lugar de que hubiera una persona, la mano apoyara para poder hacer la traducción y el robotcito con la mano robótica pudiera justamente hacer esto. El problema, la lengua de señas es complicada, ahorita vamos a verla, y más la mexicana, tiene ciertas características. Entonces, bueno, empezamos por lo primero. Al menos este modelo o esta manita sabe traducir. Y traducir, pero letra por letra. Es decir, lo que va a hacer es que va a deletrear. Veamos en qué consiste ese proyecto. Para que veamos en qué consiste ese proyecto y hablando de toda la diversidad de lenguas que existe, pensemos en la lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana, primero pensaríamos que incluye solo las manos, que vamos a tener movimientos de mano, pero definitivamente no es así. Tiene una modalidad visogestual que utiliza la comunidad de sordos signantes en México. La lengua de señas, específicamente la mexicana, ¿por qué atacamos la mexicana? Porque estamos en México, pero además porque tiene sus propias características. Imagínense, he estado hablando de la comunicación, pero para nada he hablado acerca de las variantes que existen en un lenguaje, porque ahora estamos hablando español y entiendo, todos lo entendemos, pero existen variantes culturales, variantes en las que, por ejemplo, si yo digo una palabra que en México significa algo, para Colombia va a significar otra cosa, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, no sé, ahora ese es el contexto, y es cierto, ahora en la Ciudad de México está lloviendo, está súper nublado, pero además de que está lloviendo, ya les dije el contexto, la frase que voy a utilizar en lugar de que les hubiera dicho está lloviendo, lo que les voy a decir es, en la Ciudad de México se está cayendo el cielo. O en la Ciudad de México está lloviendo a cántaros. Se está cayendo el cielo, quiere decir que está lloviendo muy fuerte. Entonces, tengo que explicarles el contexto para que podamos entender justamente esto, justamente la frase. Y puede que a lo mejor esa misma frase que yo empleé para otra variante diatópica, es decir, regional, tanto en México o en algún otro país de habla hispana, pues entonces se refiera a otra cosa. Ahí hay una área de oportunidad y con la lengua de señas sucede lo mismo, hay variantes. Entonces nos centramos únicamente en la lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana se compone justamente de ideogramas y de dactilología, pero además voy a permitirme encender mi cámara porque quiero que vean algo al respecto. Creo que ya me están viendo. La lengua de señas mexicana pensaríamos que solo son las manos, pero en realidad no. Incluye del dorso, manos hacia arriba. Y podrá ser la misma seña, pero si mi cara, mi gesto es diferente, entonces ya estoy justamente tal cual hablando de otra cosa. La comunicación va a cambiar. ¿Qué es lo que hay en esas configuraciones? Bueno, hay 29 configuraciones y 21 son estáticas y 8 son dinámicas. ¿A qué nos referimos con estáticas? No hay movimiento, por ejemplo, aquí hay algunas, la A, la B, la C, la D. Recuerden que ahora el proyecto era tan grande que, pues bueno, empezamos con lo primero, pues al menos que deletree, ¿ok? Y como lo vamos a hacer para un robot, pues entonces tenemos que encontrar un modelo que justamente permita hacer eso. Una vez que ya sabemos que tenemos 29 configuraciones, 21 estáticas y 8 dinámicas, pues entonces ahora sí viene lo siguiente. Lo siguiente es describir justamente esas configuraciones.
Para poder hacerlo, se puede hacer mediante la caracterización de la postura esquelética de la mano. Entonces, para entenderlo, necesitamos ver, es muy, muy importante, y ahí cobra mucha relevancia nuestra mano y sobre todo, diríamos, estamos en compu, lenguaje, sí, pero cuando nos metemos a la lengua de señas, necesitamos entender qué es lo que está sucediendo con cada uno de los huesitos que forman nuestra mano y con cada uno de los movimientos específicos que puedo hacer. Entonces, tenemos una mano completamente normal, nos vamos de manera interna a observar los huesitos, las falanges, por todo lo que está compuesta nuestra mano, para después justamente crear un modelo que permita describir estos movimientos. Entonces, la postura esquelética de la mano se caracteriza por los parámetros antropométricos y sus ángulos articulares. Resulta que tenemos dedos y que cada uno puede hacer cierto ángulo y así, y todos esos van a converger. Para eso, ahora necesitamos lo siguiente, ¿sale? Modelar nuestra manita, y la modelamos en literalmente en un modelo 3D, y cada huesito. Entonces, las posturas de la mano, todas las posturas de la mano pueden ser caracterizadas por 40 parámetros. Específicamente 34 para describir la postura de sus elementos y 6 para especificar la posición de la mano. Voy a regresar porque una vez que ya sabíamos cómo funcionaba nuestra manita, lo siguiente es ver acá esta parte de aquí, que es justamente la muñeca, es la que me permite hacer los movimientos, me permite girar, rotar, en fin, etcétera. Entonces tengo que ver que 34 me sirven para ir viendo la postura, y 6 para ver la posición, si está arriba, abajo, derecha, izquierda, si rotó, si no. Ok, entonces, sabemos eso, y de ahí caracterizamos o se caracterizan de esa mano 3 tipos de movimiento. Flexión y extensión. Flexión tal cual, cierro mi puño, lo abro. Flexión, lo cierro. Extensión, lo abro. Abducción y abducción, es decir, cuando mis deditos, de nuevo voy a volver a abrir la cámara. Espero me estén viendo. ¿Sale? Es flexión, abducción. Es abducción. Primero cruzo mis dedos, los puedo cruzar como si hiciera changuitos, pero los puedo abrir. Esos son completamente dos símbolos diferentes, pero además está la rotación, y la rotación puedo abierta con un dedito, en fin, etcétera. Entonces, y esto también es rotación, ¿de acuerdo? Entonces, caracterizamos 3 tipos. Insisto, tenemos conocimiento de la lengua de señas, empezamos por ahí, lo pasamos a nuestra mano, y entonces veamos qué es lo que continúa. Bueno, perdón, lo que continúa es todo eso que les acabo de explicar, pasarlo a parámetros. Esos parámetros se hizo justamente una matriz. Todos los parámetros que les acabo de comentar se hicieron una matriz que lo que hace es transformar la descripción de la posición de cada uno de los elementos que van a formar mi mano. Es decir, 6 parámetros van a ser suficientes de todo lo que les acabo de comentar para especificar la postura de un cuerpo. Esto es con respecto a la cinemática. Entonces, si eso es posible, pues ahora vamos a trasladarlo justamente a un modelo que me permite interpretar los movimientos que yo tengo de la mano. Así es que empezamos, ya dijimos que son 6, y cada una de estas matrices las vamos a ir transformando. ¿Cómo las vamos transformando? Primero necesitamos sus ángulos, sus posiciones iniciales, sus ángulos y todo, para que cada una de las letras se pueda trasladar justamente al modelo, y posteriormente mi mano pueda hacer los movimientos. Entonces, normalmente va a ser la base,
¿Esta base a qué se refiere? Se refiere a como qué tipo voy a tener esto, hagan de cuenta. Espero se note, a que voy a tener esto. Entonces, esta es mi base. Mi base, esta es la primera articulación. Esto, ¿sale? Esto es lo que yo puedo hacer, porque esto puedo hacerlo en la lengua de señas. ¿Sale? Que esto pueda trasladarlo. Pero además, este es el primero, luego viene aquí otro, y luego aquí otro, y aquí otro. ¿Sale? Por eso justamente está... creo que ya la voy a dejar habilitada para poder explicarles. Justamente las articulaciones, entonces voy teniendo cada una para poder generar la cadena cinemática que me va a permitir controlar y hacer el movimiento, pero sobre todo que ese movimiento, cuando yo tenga las letras y esas letras las pase a la lengua de señas mexicana, correspondan realmente a lo que quiero hacer. Entonces, el modelo cinemático formulado va a constar de 40 grados de libertad. Y ahí podría decirles, hubo muchos experimentos, muchos. Empezamos con, no sé, o sea, tuvimos diferentes grados de libertad, luego ya estábamos muy emocionados porque habíamos generado menos, pero luego dijimos, no, estamos mostrando todos, y entonces, pues bueno, comenzamos a jugar. Grupos, ¿qué vamos a tener? La muñeca. Los grados de libertad que tiene la muñeca son 6, o sea, imagínense, si está, insisto, no cobra tanta relevancia hasta que te fracturas y no puedes hacer el movimiento, pero además nota los movimientos cuando comienzas a estudiarlos. Entonces, viene la muñeca, viene la mano, y la mano es así, tienes la parte de aquí enfrente, pero también está aquí y es diferente y puedo justamente moverla. Está el dedo, empezamos con el dedo 1, ¿sale? Que tiene justamente mayores movimientos, luego ese tiene solo 3 grados de libertad, empezamos con el 2 y el 3, que son estos, y luego el 4 y el 5, de nuevo los tomamos. Entonces, insisto, hay que comenzar a ver qué es lo que sucede con cada uno de los grados de libertad. Y empezamos aquí, les comentaba, tenemos la muñeca, luego tenemos aquí esta parte que no se distingue, pero finalmente tiene muchos huesitos, y esos me permiten hacer movimiento. Y luego empezamos con el dedito. Pues resulta que de aquí sale otro para poder solo hacer el movimiento, y este es independiente y este es independiente. Por eso para cada uno deben de existir diferentes grados de libertad, porque necesitamos saber qué movimientos se pueden hacer para poder generalizar el modelo, y sobre todo que a pesar de que únicamente estamos haciendo un deletreo y dirían es muy, muy básico, pues bueno, la idea es que justo eso se crezca para poder justamente hacer cualquier movimiento con la mano, sin importar si solo es una letra o si es un movimiento completo, o si justo, por ejemplo, voy a hacer esto y les voy a decir como gracias o bye, en fin, etcétera. Bueno, bye no, ¿verdad? Sería como que si les voy a decir adiós. Ok. Entonces, los descriptores, pues bueno, ya sabemos, pero además, para cada uno, lo que va a suceder es que existen 6 grados. Estos numeritos lo que quiere decir son como tipo los ángulos en los que van a hacer para poder hacer este movimiento o en fin, etcétera, para poder simularlo. Entonces, eso son los descriptores de la configuración, es decir, los parámetros de configuración. Y vamos a partir de que todos los parámetros empiezan como en un estado inicial para justo comenzar a cambiar todo lo que sucede, todos los movimientos. Y pues bueno, de ahí, una vez que sabemos los movimientos, los huesos, la anatomía, en fin, etcétera, vamos a las configuraciones, y que sabemos lo de lo que vamos a hacer sobre la lengua de señas mexicana. Entonces ahora vamos a justo las letras, cómo es cada una, y sobre esto cada configuración dactilológica va a tener una matriz asociada, y obviamente esa matriz a cada uno de los grados de libertad le va a corresponder un valor.
Igual para la parte 2, ¿sale? Insisto, recordemos, hay unas que son, bueno, la mayoría son estáticas, pero tenemos justo dinámicas. Entonces, por ejemplo, la ñ y la q son dinámicas. La Z también es dinámica, la X es dinámica, de hecho la X es estar haciendo eso, o sea, por eso teníamos que simular y por eso teníamos que incorporar también estos grados de libertad de toda la muñequita. Entonces, bueno, comenzamos con una sesión de posturas. Híjoles, ya la tenemos, pero ahora es mueve, para que justo empecemos posición 0, 1, 2, 3, 4, para que pueda hacer esta rotación. Ok, eso es con respecto a un proyecto. Los siguientes minutos, que no se han hecho, ahí empezamos nuestros primeros trabajos para hacer inclusiva la comunicación. Viene el siguiente. Lo que hicimos es, pues bueno, a ver, ya está esta parte de que tenemos a esa manita. Lo siguiente que queremos hacer es que esa mano literal pueda comunicarse, ¿no? Nos puede estar diciendo, pueda estar escuchando a lo mejor audio o tenga texto y lo vaya traduciendo a la lengua de señas. Ahora lo que vamos a hacer es un proyecto que está totalmente asociado a un traductor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, o lo siguiente, fue encontrar una metodología para la traducción de la lengua de señas a texto, literalmente. Que alguien esté hablando en lengua de señas, pero imagínense, vamos a atacar a un sector de la población o vamos a apoyar, pero imagínense si ahora yo necesito lo contrario, necesito ver una presentación de alguien que está con lengua de señas. Pues entonces si me ponen texto, la voy a entender. De ese percepto y de ese apoyo social es de lo que partimos para el siguiente proyecto. Y pues bueno, igual, utilizamos la lengua de señas, ahí comenzamos con tecnologías de inteligencia artificial. ¿Y por qué atacamos la lengua de señas? Pues porque hay desde entre 87,000 a 100,000 personas mexicanas, ¿sale? Que se expresan mediante la lengua de señas mexicana. Y en México, 7 millones de personas tienen un problema de justamente comunicación, una discapacidad. Eso no termina ahí. Resulta que aproximadamente en México solo 40 personas tienen un certificado como intérpretes, como traductores de la lengua de señas. O sea, hay carencia de traductores, no hay suficientes corpora para la lengua de señas, o sea, lo aprendes, generas tú todo o definitivamente no se puede lograr el objetivo. Entonces, la propuesta es crear una metodología que me permita justamente traducir. A ver, ya teníamos la manita, ya tenemos un ente, pero ahora lo que queremos ya no es ente. Ese ente me va a ayudar para unas cosas, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener un sistema que lo que hace es que va a traducir y ahora va a considerar todo lo que yo les explicaba, del dorso hacia arriba. Y para eso la metodología consistió en 3 etapas. La recolección de datos, el preprocesamiento, el procesamiento de los datos y finalmente que nos dé una salida. Y ahí justamente abrimos la cámara y lo que sucede es que comienza a interpretar y a poner puntos de lo que yo quiero que el sistema capte para poder generar la seña. Y entonces voy haciendo la seña y el sistema lo que va haciendo es que va mostrando justamente el texto. ¿Qué utilizamos? Ahí ya nos metimos con redes neuronales por los movimientos. Entonces, aparentemente está guardando solo una imagen o un video, pero no es eso. Lo que sucede es que ese video o ese movimiento, porque finalmente es un movimiento, no es algo completamente estático, se almacena, se crea un vector de características y con eso se empieza a analizar para ver qué seña es y poder generar un resultado. Entonces, ahí no puedo explicar mucho a detalle, justamente por los tiempos, pero bueno,
La idea es esa, tener un traductor, insisto, ya está, el sistema no reconoce todas las señas porque necesitamos muchísimos más datos, entonces igual es el inicio como del proyecto. Lo siguiente sería, pues insisto, que tienes texto y ahora viceversa, que te haga la seña, ¿no? Para que no, también ahora no excluyamos a otro tipo de población. Y entonces, a manera de conclusión, les puedo decir que el reto que tenemos como sociedad, como investigadores, es asegurarnos de que el avance tecnológico vaya acompañado de un compromiso real con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Quedo abierta a dudas, preguntas. Espero no haberme pasado del tiempo. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a ver si aquí hay alguna pregunta de parte de los asistentes. Si quieren levantar su manita o abrir su micrófono y pues hacer directamente la pregunta. No se animan. Bueno, en lo que